Continuamos, amigos, en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país en Compromiso Cardinal, y continuamos dialogando con el senador Guido Manini Ríos. Y bueno, Manini, en el bloque anterior hablamos un poco de la historia. Parte de esa historia está marcada también por la dictadura, ¿no? Allí, bueno, se asocia mucho también a los militares, al ejército. ¿Usted cómo vivió esa etapa de la historia del país? Bueno, como dije, cuando se produce el golpe de Estado yo tenía 14 años de edad. Hice mi carrera, la parte inicial de mi carrera como cadete, como oficial en las primeras jerarquías en ese periodo que termina en el año 85. Yo cuando termina en el año 85, cuando es el retorno a la democracia, yo era teniente primero, recién ascendido. Esa era mi jerarquía. En realidad es tan intensa la actividad que uno hace, las distintas funciones que uno cumplía en esa época, que uno está, digamos, sumergido en una realidad y bueno, y no tiene idea del conjunto de todo Claro, lo que significa y mucho menos participación en decisiones políticas a esas jerarquías, digamos, ¿no? claro. Eso estaba reservado para las altas jerarquías que no, nosotros directamente no teníamos acceso. Ahí está. Y después, pasado el tiempo, ¿qué evaluación hizo de ese periodo? Bueno, fue un periodo que, digamos, de excepción, un periodo que obedeció a una realidad histórica y yo le diría un periodo que ojalá no se repita, que no haya esa realidad histórica nuevamente en nuestra historia para adelante, digamos. Pero yo creo que juzgar las cosas con los ojos de hoy se cae en un anacronismo que no siempre es positivo. Nosotros podemos hoy, con los ojos de hoy, decir que la guerra del Paraguay fue un genocidio y que Uruguay fue lamentable su participación. Y muchísima gente lo dice, digamos, Ujú. historiadores lo dicen y todo. Yo voy un poco más allá. Hay que ir al momento, a la época, entender los porqué de las cosas, para explicar las cosas. Por supuesto, podremos seguir con un sentido crítico y decir Uruguay no debió haber participado, pero las cosas, los juicios a veces se matizan mucho cuando uno se pone en la época de las cosas. El golpe de Terra del 33 fue un golpe porque se le antojó, un golpe porque la situación en ese momento lo obligaba. Bueno, hay cosas que uno lo tiene que ir viendo, pero por principio yo le digo que ojalá nunca más haya un golpe de Estado en el Uruguay. Ojalá que las instituciones democráticas se afirmen siempre y que sea democráticamente que los uruguayos diriman todas las soluciones. Ojalá que sea así, es mi sincero deseo. ¿Qué opina de cómo se tiene que dirimir, bueno, el tema de los desaparecidos, el tema de los procesamientos que ha habido de militares, en ese sentido, que eso se está, digamos, analizando actualmente en la actualidad? Y yo creo que se tiene que dirimir dejando de lado cualquier ánimo de venganza, primero que nada, ¿no? Aplicando el derecho con lógica, con sentido común. Yo creo que así debe ser, con objetividad, con justicia real, no con ánimo de venganza. Eso es lo que yo entiendo. Acá tiene que haber la grandeza suficiente para decir, bueno, esto ya pasó, fue historia pasada, hace 50 años que ocurrieron los hechos, y una vez por todas tenemos que mirar para adelante. Yo siempre cito ejemplos en nuestra historia pasada. Diciembre de 1870, Batalla del Sauce, el ministro de guerra en ese momento, era el Poder Ejecutivo, ordena degollar a 400 prisioneros. Hecho más salvaje que ese en nuestra historia hay muy pocos o no hay. ¿No? 400 degollados prisioneros, algunos de ellos estaban heridos. El general Gregorio Suárez los manda degollar. Un año y pico después se firma la paz de abril y los orientales dicen, vamos a mirar para adelante. ¿No? Fueron capaces de hacerlo. Y así pasó en el 97, y así pasó en el 4, y así pasó siempre. Ahora no puede pasar. ¿Qué intereses hay en que eso no pase? En mantener viva la llama, en mantener la fractura permanentemente. ¿Cuáles son los intereses que hay ahí? ¿Realmente son los intereses que le sirven a los uruguayos o son los que le sirven a determinados actores extranjeros que quieren mantener la fractura permanente entre nosotros? El tema de los desaparecidos se arregla definitivamente si aparecen los Claro. cuerpos, indudablemente, pero se ha comprobado que no es tan sencillo, se ha hecho todos los intentos. Yo cuando tuve responsabilidad aporté todo lo que me pidieron, documentos, incluso hasta colaborar, digamos, con la gente que estaba en la búsqueda y todo, pero indudablemente los resultados son muy mezquinos, muy poco es lo que ha aparecido, digamos,
Pero el tema es que, de todas formas uno no puede quedar atado a eso. Claro. Si ya los actores van desapareciendo físicamente, ya las posibilidades van desapareciendo, y que vamos a estar 100 años más con este tema. Porque aparte se presta, es una bandera de lucha, sirve para unir gente que por otras razones viven peleados, entonces se unen en esto. Y bueno, yo diría, para mí es lamentable que haya desaparecido, es lamentable. Nunca debieron haber habido desaparecido. Bueno, pero esa realidad nos va a tener anclados al pasado por los siglos de los siglos, o de una vez por todas vamos a mirar para adelante entre todos y decir, vamos, el camino sigue, Uruguay tiene problemas gigantescos que los solucionamos entre todos, y que si seguimos enfrentados no los vamos a solucionar nunca. Eso es lo que hay que razonar. Ahí está. ¿Cómo fue, bueno, el proceso donde usted llega a ser el comandante en jefe del ejército? Se habló mucho de ese tema, ¿no? Llegó a general, creo que en el gobierno de Tabaré Vázquez, y luego también a comandante en jefe. Hábleme de ese proceso y, bueno, un poco qué le pidió el presidente en ese momento. No sé si hubo, ¿no?, algún tema de conversación y demás para que usted llegue a ese cargo. Yo ascendí a general en el año 2012, febrero del 2012, el presidente era Mujica. Mujica. Y ascendí a comandante jefe en el 2015. El proceso para seleccionar el comandante jefe lo hace el Poder Ejecutivo. En la nómina yo ocupaba el 5º lugar en el orden de los generales en el 2015. Y bueno, y me eligieron a mí. Todavía estaba Mujica porque estaba en su último mes de gobierno. Yo asumo el 1 de febrero del 15, pero ya, por supuesto, que esa designación es en acuerdo con el presidente entrante, que era Tabaré Vázquez. Y bueno, se decidieron por mí. Yo hasta ese momento me había desempeñado como director de Sanidad Militar, en dependencia directa con el ministro de Defensa. Y bueno, y se produjo esa decisión que a veces, yo era el 5º, quien me sucedió a mí era el 11, o sea que es normal que no se elija el primero, que se elija... Claro. ¿Y en este caso se habló algo? ¿Habló algo con en su momento el presidente Mujica o con Tabaré Vázquez? Sí, por supuesto, y siempre con la disposición a dar todo lo posible para tratar de avanzar en dar vuelta a esa página. Había especial sensibilidad, tanto el presidente Mujica como el ministro Fernández Huidobro, te digo los años en que estaban ellos, y posteriormente con el ministro Menéndez, que fue con quien yo estuve. Realmente siempre el diálogo era en ese sentido, de buscar, distender de una vez por todas, tratar de dejar atrás esa fractura que tanto mal nos hace a todos los uruguayos. Ahí está. ¿Cuándo es que entiende, bueno, que no estaba, ¿no?, de acuerdo, digamos, con la orientación que venía, y decide, bueno, retirarse del ejército? Y bueno, y si eso fue un poco al unísono con el inicio de la actividad política. Mire, no, yo en realidad no decidí nunca retirarme del ejército. Yo simplemente tuve que elevar una documentación en la cual hice consideraciones, mostrando mi desacuerdo con decisiones de algunos actores del Poder Judicial cuando se trató de juzgar en algunos casos. Y en esos casos no está ni Gabazo, ni Silveira, ni nada. Eran 9 casos que yo enumeré, que hasta el día de hoy, 1 año y medio después, nadie me los ha rebatido, nadie me ha dicho que el coronel Juan Carlos Gómez estuvo bien preso, o que el coronel Gula estuvo bien preso, o que el general Dalmau. Nadie me lo ha podido probar que estaban bien. O sea, simplemente yo hice esa crítica y aclaro que yo esas cosas que puse por escrito, varios de esos casos los había hablado en los años anteriores personalmente con el presidente Vázquez. Personalmente con él, dije, este caso es realmente un exceso, este hombre se sabe que es inocente y sigue preso. Varias veces lo he hablado antes, o sea que no había tampoco una novedad absoluta. Lo hago por escrito. Y el presidente Vázquez entendió que al elevarlo por escrito es una crítica al Poder Judicial, en realidad a algunos actores del Poder Judicial, no es a la justicia en general, sino a esos que actuaron en esos casos. Y en esos casos, no estoy hablando de otros casos, porque después vino la mezcla de todo. Como esto se tiñó de campaña electoral, ya me empezaron a acusar de que yo en mi escrito había defendido torturadores, esto, lo otro, y es totalmente falso. Yo no defendí ningún torturador, yo defendí 9 casos que hasta el día de hoy estoy convencido de que fueron mal llevados a la cárcel.
simplemente eso. Entonces, yo en realidad no decidí irme, fue el presidente que entendió que yo no podía seguir en el cargo. Fue marzo del año 19, justo se iniciaba una campaña electoral, un partido recién formado me ofrece o me dice, usted tiene que ser el candidato, que esto, bueno, lo pensé una semana porque realmente no es tan fácil salir de ese mundo y entrar en el mundo político que para uno era totalmente desconocido, sigue siendo hasta el día de hoy en muchos aspectos desconocido. Y bueno, entonces así se produjeron los hechos. O sea que fue un partido que vio que usted podía ser el líder, pero digamos, usted no estuvo en la formación del partido. Claro, digamos, quienes lo formaron muchas veces invocaron que ellos iban a pedirme a mí que yo me pusiera a la cabeza, pero yo me quedaba un año más en el cargo y no tenía previsto. Siempre lo pensé, capaz que para el 24 puede ser, formen el partido, para el 24, pero yo honestamente no tenía previsto nunca estar en esa campaña del 19 encabezando un partido político. Pero se dieron los hechos así, en esa situación, y bueno, como quien dice, como le dije recién, nos tiramos al agua y empezamos a transitar ese camino. Muy bien, senador, ¿le propongo otra pausa? ¿Cómo? Luego de la misma seguimos en el despacho del senador Guido Manini Ríos. Bueno, vamos a hablar más de cómo fue esa campaña electoral y también yo diría que quizás en tiempo récord, ¿no? Que un partido político logre la representatividad que logró Cabildo Abierto. Pausa, luego de la misma seguimos en Compromiso Cardinal.